Muy buenos días a todos, sean muy bienvenidos al primer congreso virtual denominado Raíces de Justicia, Territorios de Memoria y Reconciliación en Colombia. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la restitución de tierras como el eje central de la justicia transicional en nuestro país. Dentro de este congreso abordaremos temas cruciales como el enfoque de género, la priorización de las víctimas en el procedimiento y los desafíos actuales en la sociedad postconflicto. Bueno, cabe resaltar que debemos recordarle a nuestra audiencia que el evento se está transmitiendo en vivo a través de nuestras plataformas virtuales como Facebook, Instagram y nuestra página oficial, donde pueden compartirlo con sus amigos y opinar a través del hashtag Colombia, un país de paz. Lo anterior con la finalidad de permitir que personas de diferentes países nos acompañen en esta importante conversación. Bueno. Nos honra, primero que todo, contar con su presencia de carácter virtual y agradecerles su interés por estos temas que nos convocan a todos. Y bueno, nosotros estaremos atentos a los chats de las diferentes plataformas frente a las preguntas que se formulen y deseen pues, que sean preguntadas a las ponentes del día de hoy. Bueno, ya dándole continuidad a este encuentro, teniendo en cuenta que el tema principal de este congreso es la restitución de tierras, siendo este un proceso legal que permite a las víctimas del despojo o abandono forzado de sus tierras recuperar el derecho a la propiedad, posesión o ocupación de los mismos. Bueno, es importante resaltar que este proceso establecido por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley 1448 de 2011, clasificado entre las medidas de reparación integral, busca reparar el daño causado por el conflicto armado y de la violencia y pues es un componente fundamental para reparar eh, pues las víctimas en estos hechos victimizantes. Bueno, para iniciar, hoy contamos con la presencia de la doctora Caroline Silva, directora de la Unidad de Restitución de Tierras, con su ponencia Restitución de Tierras, Retos, Realidades y Caminos hacia la Justicia Territorial. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme estar el día de hoy conectada a este espacio tan gratificante para nuestros oyentes, en especial para los niños y los jóvenes que nos están escuchando y pues que les interesa estos temas. Bueno, yo voy a hablar sobre las dificultades que ha tenido la ley 1448 de 2011. Digamos que uno de los principales desafíos de esta implementación es la falta actualizada sobre la situación de los predios, lo que dificulta la identificación de casos de despojo o abandono forzado. Además, la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones impide el retorno seguro de las víctimas. Otro obstáculo, se puede decir que es la escasa participación de las mujeres en los procesos, perdón, de restitución, a pesar de que la ley establece un enfoque diferencial y de género. Digamos que de esto lo voy a ir en 5 puntos importantes. Digamos, el primero es que a pesar que se estimaba más de 360.000 casos de abandono o despojo de tierras que serían considerados para la restitución, hasta agosto del 2017, la unidad de restitución de tierras ha recibido solo 106.833 solicitudes. Esta cifra representa menos de un tercio de lo proyectado, lo que sugiere que muchas víctimas no están informadas o lamentablemente no confían en el proceso. Como segundo, está la implementación de la ley. Esta ha sido lenta, con un promedio de 26 meses para resolver una solicitud, aunque en la ley establece un plazo de 90 días. Además, las 276.634 órdenes judiciales emitidas solo se han logrado obtener 6.974 sentencias, lo que indica un rezago significativo para la resolución de casos. Tercero, sería que las víctimas intentan regresar a sus tierras, pero enfrentan amenazas y violencia por parte de grupos armados ilegales, lo que pone en riesgo su seguridad y dificulta su retorno. Incluso funcionarios públicos y defensores de derechos humanos que participan en estos procesos han sido víctimas de violencia. Cuarto, es la ausencia de infraestructura básica. Digamos que el acceso a los servicios de salud, de educación y transporte, así como la falta de apoyo económico para reiniciar actividades productivas, son barreras que impiden a las víctimas restablecer sus medios de vida y reintegrarse plenamente a sus comunidades. Y quinto, las comunidades afrocolombianas e indígenas han recibido
una proporción significativamente menor de reparaciones en comparación a otros grupos. Perdón. Después de 10 años de vigencia de los decretos de leyes étnicos, se ha avanzado tan solo un 7% en acciones de reparación para comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras, y un 12% para comunidades indígenas. Igual no está de más mencionar que estos desafíos requieren una respuesta integral que incluya la mejora de seguridad, la inversión de infraestructura, la garantía de derechos a los pueblos étnicos, la lucha contra la corrupción y la asignación adecuada de recursos también es importante. Solo que un enfoque coordinado y comprometido se podría ayudar para avanzar a una reparación efectiva y una paz duradera en Colombia. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Bueno, continuando con otra ponencia y bueno, atendiendo a todas las solicitudes de nuestro público, nos encontramos ahora con la doctora Natalia Saavedra, antropóloga y activista feminista en los procesos de enfoque de género. Está egresada de la Universidad del Externado. Bienvenida, adelante. Muy buenos días para toda la audiencia. Me encuentro encantada de estar el día de hoy conectada y poder compartirles mi opinión y conocimiento en este proceso como lo es la restitución de tierras en nuestro país y su convencionalidad con el enfoque de género. Inicialmente me gustaría decir que el enfoque de género en temas de violencia y conflicto armado implica analizar las formas en que la violencia, ya sea física, sexual, psicológica o económica, se manifiesta y afecta a las personas considerando los roles, los estereotipos y desigualdades de género que influyen en su origen y consecuencias. Este enfoque reconoce que la violencia no es un problema individual, sino que está intrínsecamente relacionada con las relaciones de poder y las estructuras sociales basadas en el género. En el marco del posconflicto colombiano, la restitución de tierras se ha convertido en una herramienta clave para la reparación de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, esta política no puede entenderse de manera efectiva si no se considera el enfoque de género, dado que las mujeres han vivido el conflicto y sus consecuencias de forma diferenciada. A lo largo de décadas de violencia, las mujeres han sido víctimas no solo del desplazamiento forzado y el despojo de tierras, sino también de múltiples formas de violencia como la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y la marginación en el acceso a los derechos de propiedad. ¿Esto qué hace? Hace que la restitución de tierras con enfoque de género no sea una opción, sino una necesidad para avanzar hacia una justicia realmente reparadora y transformadora. Históricamente, muchas mujeres en Colombia han trabajado la tierra sin figurar como propietarias legales. En muchos casos, los predios estaban a nombre del esposo, del padre, o pues en este caso algunos familiares que eran varones, lo que dejaba a las mujeres en una situación de vulnerabilidad jurídica. Ya cuando ocurrió el desplazamiento forzado, las mujeres no solo perdieron su hogar, sino también su medio de sustento y arraigo, sin tener siquiera los documentos legales que acreditaran su relación con la tierra. Por eso cuando se promulgó la ley 1448, que ya se mencionó con anterioridad, del 2011, conocida actualmente como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se hizo imprescindible incorporar un enfoque de género que respondiera a esta realidad y que permitiera visibilizar las formas específicas en las que las mujeres habían sido afectadas. La normativa de nuestro país ha dado algunos pasos importantes en este sentido. Esta ley, la 1448, junto con desarrollos jurisprudenciales y políticas públicas posteriores, establecieron que las mujeres deben ser reconocidas como sujetas directas de restitución, incluso si no cuentan con los títulos formales de propiedad. ¿Por qué? Porque se acepta que hayan sido poseedoras o tenedoras de buena fe, permitiéndoles acceder a la tierra sin necesidad de cumplir con esos requisitos tradicionales que nos ha ido implementando el derecho agrario históricamente y en donde se han visto excluidas las mujeres. Además, la ley exige una participación activa y efectiva de las mujeres en todas las etapas del proceso de restitución, desde la solicitud hasta la decisión judicial y pues la implementación de medidas de reparación. Un aspecto ya central del enfoque de género es el reconocimiento de múltiples violencias que han vivido las mujeres. Muchas han sido víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto, lo que requiere medidas específicas, en este caso de atención psicosocial, protección y reparación simbólica. Asimismo, en los casos que hay una pareja o núcleo familiar involucrado. Lo que busca esta política es que la titularidad del predio restituido se dé a nombre de ambos o
incluso de forma prioritaria a nombre de la mujer, especialmente cuando ella fue víctima directa, cabeza de hogar o quien lideró el proceso de reclamación. De igual manera, se ha avanzado, sí, hacia una visión interseccional, reconociendo que las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas o con alguna discapacidad enfrentan barreras adicionales a este acceso a la tierra y pues sí, en cierta medida deben tener un trato diferenciado. No obstante, ya los desafíos sí siguen siendo enormes, ya en muchos casos las mujeres continúan enfrentando un machismo institucional que privilegia la voz masculina en los procesos jurídicos, incluso cuando se trata de agresores. También es frecuente que tengan dificultades para demostrar que trabajaban o vivían en la tierra antes del desplazamiento por la falta, como les había mencionado, de documentación o en este caso de testigos que respalden su versión. Las mujeres que son reclamantes siguen siendo blanco de amenazas y agresiones, especialmente aquellas que son líderes sociales o defensoras de derechos humanos en zonas rurales. Además, muchas mujeres cabezas de hogar cargan con múltiples responsabilidades de cuidado y lo que limita su participación activa en las diligencias judiciales o ya sea en el aprovechamiento de los proyectos productivos que son entregados tras esta restitución. Yo considero que, bueno, aplicar el enfoque de género en la restitución de tierras no solo es un acto de justicia individual, sino también una apuesta por la transformación social. Cuando las mujeres son reconocidas como propietarias, adquieren esa autonomía tanto económica como social, ese liderazgo y ese poder de decisión sobre su vida y su entorno. Esto que nos permite que se rompan esos ciclos de violencia, que fortalezcan los procesos comunitarios de reconciliación y paz y que siembren las bases para una sociedad más justa e igualitaria. La tierra en este contexto no solo es un recurso productivo, sino que también es un símbolo de dignidad, memoria y pues también esperanza. Excelente punto, doctora Natalia. Bueno, doctora Natalia, atendiendo a la cantidad de preguntas que se han hecho en las diferentes plataformas en las que estamos transmitiendo, y bueno, con mi grupo hemos concluido que una de las preguntas que más son frecuentes es ¿por qué es importante garantizar la titularidad de la tierra a nombre de las mujeres en los procesos de restitución, especialmente en contextos rurales que han sido afectados por el conflicto armado en nuestro país? Es fundamental por varias razones, tanto jurídicas, sociales como simbólicas. Ya en primer lugar, muchas mujeres rurales han sido históricamente excluidas del acceso formal a la propiedad a pesar de haber trabajado y cuidado la tierra durante años. Esta exclusión se profundiza en contextos de conflicto donde el despojo y el desplazamiento forzado las deja sin medios de subsistencia y sin reconocimiento legal de sus derechos. Al otorgarles, digamos, esta titularidad, se repara no solo el daño material, sino también el simbólico, reconociendo a las mujeres como sujetas de derecho y como actoras claves en la reconstrucción de sus comunidades. Además que tener un título de propiedad fortalece su autonomía económica, ya lo había mencionado con anterioridad, reduce su dependencia de figuras masculinas y aquí contribuye a la prevención de futuras violencias, incluyendo la violencia intrafamiliar. En contextos más rurales, donde persisten estructuras patriarcales fuertes, el acceso formal a la tierra permite que las mujeres lideren procesos de desarrollo, accedan a proyectos productivos y tomen decisiones sobre su entorno, lo cual, pues en este caso, es esencial para que podamos consolidar una paz sostenible e inclusiva en Colombia. Excelente. Bueno, la audiencia considera que es un gran aporte, pues ya que todo lo que hemos escuchado hasta ahora es muy fundamental en este tema. Bueno, y más en el enfoque de género que siempre debemos tener en cuenta en estos casos. Gracias por su ponencia, doctora. Por consiguiente, tenemos a la invitada, la doctora Natalia Bella, abogada egresada de la Universidad Agraria de Colombia, más conocida como Uniagraria, especialista en derechos de la víctima y la reparación integral en las víctimas del conflicto armado, con su ponencia denominada La priorización en el procedimiento de restitución de tierras. Adelante, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Buenos días para ti, para todos los invitados, los que están escuchando el Congreso. Espero que el día de hoy, pues, lo que vengo a compartirles sea de provecho para ustedes, ya que para mí es bastante importante reconocer que estos espacios de interacción son fundamentales para la construcción de un tejido social. Bueno, cabe recalcar, pues,
para dar inicio que la Ley 1448 del 2011 marcó un hito importante en la política de reparación integral en nuestro país con respecto a las víctimas del conflicto armado. Uno de sus componentes más innovadores fue la creación de un procedimiento judicial y uno administrativo especial para la restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente a causa del conflicto. Esta normativa nació con un enfoque de justicia transicional que busca reparar integralmente a las víctimas, garantizando el entorno seguro al campo y restableciendo la confianza a las instituciones, o bueno, en las instituciones. El proceso de restitución de tierras contempla varias etapas que integran acciones tanto administrativas como judiciales. Están diseñadas para reconocer, formalizar, restituir los derechos de propiedad o posesión sobre predios afectados por el conflicto armado. Este proceso principalmente se adelanta a través de dos entidades clave. La primera es la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, más conocida como la URT, y los jueces y magistrados de restitución de tierras. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras es la encargada para la inscripción de los predios en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, lo que permite iniciar la verificación de hechos y la valoración de la situación de cada víctima. Para abordar la alta demanda de casos, la ley contempla un criterio de priorización donde se consideran varios factores como la vulnerabilidad de las víctimas. Entre este criterio, pues entran varios grupos como lo son las mujeres cabezas de hogar, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, entre otros grupos vulnerables. La intensidad del conflicto en la región y las posibilidades realidades del entorno, pues hacen también parte de este tipo de características. Una vez inscrito el predio, la U presenta la demanda ante los jueces especializados en restitución de tierra, quienes evalúan las pruebas tanto de las víctimas como de los ocupantes actuales y pueden ordenar la restitución del predio y otras medidas de reparación integral, como puede ser la atención psicosocial y proyectos productivos. Las sentencias judiciales son de obligatorio cumplimiento y buscan garantizar un retorno seguro y la sostenibilidad del proceso. Aunque existen desafíos como lo es la lentitud en la intervención de ciertas regiones, la violencia contra los líderes que reclaman las tierras y las dificultades en la coordinación institucional. Este proceso no solo se trata de devolver la tierra y ya, sino que busca asegurar que las víctimas puedan regresar y rehacer sus vidas en condiciones seguras y dignas y justas también, lo que incluye medidas como proyectos productivos, acompañamiento institucional y acceso a servicios básicos. Sin embargo, y a pesar de los avances, persisten obstáculos significativos como es la resistencia de terceros ocupantes de buena fe y las amenazas constantes a las víctimas, lo que subraya la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad y el compromiso interinstitucional para lograr una reparación efectiva y una paz sostenible. Es fundamental que las personas que han sido víctimas del despojo o abandono forzado de tierras durante el conflicto armado en nuestro país comprendan que el proceso de restitución no es sencillo, pero al igual es un derecho que se les garantiza por medio, el Estado les garantiza por medio de la Ley 1448 del 2008. Muchísimas gracias, doctora Nicole. Bueno, ya por último, contamos con la conexión de la doctora Tatiana Reyes, socióloga y analista en temas relacionados con el conflicto armado en Colombia, con su ponencia Restitución de Tierras y Memorias del Conflicto. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Bueno, hablaremos que a pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, que buscaba pues poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado de las FARC, Colombia pues enfrenta una realidad compleja que cuestiona la transición pues hacia una sociedad post-conflicto. La persistencia de violaciones son muy graves a los derechos humanos, así como el reclutamiento forzado de menores, secuestros, masacres,
evidencia que el conflicto armado no ha concluido para muchas comunidades. En 2024, la Defensoría del Pueblo registró 409 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, lo que representa pues un aumento significativo respecto a los 342 casos en 2023. El Cauca fue el departamento más afectado con 300 casos reportados. Este fenómeno pues afecta principalmente a comunidades indígenas y afrocolombianos, que obviamente, como sabemos, representan el 50 y el 8% de las víctimas. Respectivamente, pues los grupos armados ilegales como los disidenciales de las FARC, el ELN y el Clon del Golfo son responsables de la mayoría de estos reclutamientos. Utilizan como promesas de dinero y poder para atraer a los jóvenes vulnerables, destruyendo sus familias y estimulando el desplazamiento masivo de poblaciones que huyen con sus hijos para evitar este reclutamiento. En 2023 se registraron pues 290 casos de secuestro, un aumento respecto a los 261 del 2022. Aunque pues la cifra sí ha representado como una disminución en comparación a los años anteriores, pues sigue siendo una cifra alarmante. Estos actos de violencia son perpetrados en su mayoría por grupos armados ilegales que buscan imponer su control territorial y social. A pesar de esta disminución en los desplazamientos en 2023, con 62.967 personas desplazadas y en los confinamientos con 87.646 personas afectadas, siguen siendo muy alarmantes. Las comunidades étnicas continúan siendo las más vulnerables a estas prácticas y buscan someterlos y despojarlos de sus territorios. Entonces, como podemos ver, estos datos reflejan que aunque el conflicto armado ha disminuido en algunas áreas, en muchas regiones de Colombia, pues todavía persiste una violencia estructural que afecta gravemente a la población civil. La consolidación de grupos armados ilegales, la falta de presencia efectiva del Estado en territorios rurales perpetúan un ciclo de violencia que impide una paz estable y duradera. Perfecto, doctora Tatiana. Bueno, debido a la gran afluencia de preguntas y que han generado debate por su tema, en el contexto de la restitución de tierras en nuestro país, desde su concepción o desde sus estudios, ¿cómo interpreta usted el establecimiento, el estancamiento del proceso y el aumento de crímenes de guerra como el reclutamiento forzado de menores, las masacres, pues tras la firma del acuerdo de paz en el 2016? O bueno, más bien, ¿qué factores estructurales y sociales considera que, bueno, explican esta situación y qué medidas serían necesarias para garantizar una paz estable y duradera en el sentido de la restitución de tierras? Ok, pues tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, el proceso de restitución de tierras en Colombia ha enfrentado como un estancamiento. Ha sido acompañado por un aumento de crímenes de guerra como el reclutamiento forzado de menores y las masacres. Eso refleja pues todavía la persistencia de factores estructurales como la presencia de actores armados ilegales en territorios abandonados, pues por las FARC. La débil presencia institucional, la inseguridad para los reclamantes, la desigualdad histórica en la tendencia de la tierra y la estigmatización de las víctimas. Esto agrava la situación. Para avanzar pues hacia una paz estable y duradera es urgente fortalecer la presencia integral del Estado, garantizar la seguridad de líderes sociales, implementar una reforma agraria integral y asegurar una restitución acompañada de justicia, verdad y desarrollo sostenible. Sin estos cambios estructurales, la restitución no podrá cumplir su papel central en la Constitución de paz. Perfecto. Bueno, de antemano, agradecerles a todas nuestras ponentes por sus magníficas intervenciones y pues a nuestra audiencia por estar tan activa a través del chat preguntando. Bueno, ya para concluir, tenemos en cuenta que la restitución de tierras en Colombia, establecida por la Ley 1448 del 2011, busca reparar a las víctimas del conflicto armado, pero enfrenta serios desafíos institucionales, sociales y de género. Pues más de una década después de millones de personas desplazadas y que siguen sin ser reparadas, viviendo como en condición de vulnerabilidad y exclusión, este proceso no solo debe devolver tierras, sino también implica reconstruir el tejido social y garantizar la participación de las mujeres, quienes también, como lo mencionamos durante este congreso, enfrentan mayores barreras de la desigualdad y la violencia de género. Y bueno, como dentro de todo este análisis que se ha venido haciendo, para que sea efectivo se requiere que se comprometa o que exista un compromiso real del Estado y un enfoque integral que promueva justicia, equidad y dignidad, sobre todo para las víctimas. Pues la restitución de tierras no solo es un proceso complejo que trasciende la simple devolución de propiedades, sino que también es un acto simbólico y material que busca reparar el daño causado por el despojo y el desplazamiento forzado.
Para que este proceso sea efectivo, se logró entender que es necesario superar las barreras institucionales, sociales y culturales que aún persiguen, o bueno, que aún persisten aún en la actualidad, más hablando de este siglo. Esto, pues, digamos que requiere como un compromiso real del Estado, ¿sí? No solo el Estado, sino de la sociedad civil y la comunidad internacional, porque esto es de todos, ¿sí? Para garantizar, pues, la efectividad y la promoción de los derechos, ¿sí? Especialmente, digamos que en contextos de género con las mujeres, las comunidades étnicas de, bueno, nuestros pueblos indígenas, que ellos mismos puedan ejercer plenamente sus derechos y reconstruir sus vidas en condiciones de dignidad y justicia. No siendo más, con profunda gratitud, llegamos al cierre de este congreso virtual que ha sido posible gracias a su activa participación y compromiso. Sus preguntas y comentarios y sobre todo reflexiones han enriquecido cada ponencia de nuestras presentes, transformando este espacio en un verdadero foro de intercambio y aprendizaje. Y ya para concluir, les extendemos un cordial invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, donde continuaremos compartiendo contenido relevante y actualizaremos sobre todo nuestros futuros eventos que pensamos realizar. Además, los esperamos con un entusiasmo en la próxima edición de este congreso que se llevará a cabo dentro de un año. Y bueno, será un honor contar nuevamente con su presencia y colaboración. Gracias de antemano por ser parte de esta experiencia. Hasta luego.